Si el 2020 fue el año en que la pandemia nos llevó a la transformación empresarial acelerada, el 2021 ha sido el año en el que se ha afianzado la digitalización en las empresas. Las empresas que han logrado superar dificultades han conseguido innovar, generar experiencias, emocionar al cliente y mejorar sus productos o servicios gracias a la tecnología y la formación de su personal. Entonces, ¿cuáles son los retos y tendencias que nos espera este 2022? No se pierda cada programa del mes de enero, donde estaremos recibiendo a invitadas que desde sus experiencias directivas estarán compartiendo cómo ser una persona funcional aún en medio de situaciones difíciles. Conecte, siga y busque lápiz y papel para ver a Mujer Productiva Radio. Hoy, en Mujer Productiva Radio, nuestra invitada es Raiza González, experta en gestionar programas de acompañamiento en transición de carreras y desarrollo profesional y humano. Con este programa cerramos la serie de las entrevistas a las invitadas empresarias que desde sus experiencias directivas estuvieron compartiendo cómo ser una persona funcional aún en medio de situaciones difíciles. A Raiza, además, le preguntaremos su reflexión de resultados de este 2021 en su sector. ¿Cuál sería la planificación estratégica para implementar este 2022? ¿Y cuáles serían las tendencias y los retos para este 2022 en su sector? Acompáñanos esta tarde en Mujer Productiva Radio. Este programa llega a ti gracias a Grupo Benz, EGID, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, NS Consulting and Training, National Freight Service, INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Lean Cargo Express, Colamo Café, Luca Medi, Servicios Turísticos. Y ya iniciamos de este viernes 28 de enero del año 2022. Y esta noche pues ya tenemos con nosotros a Raiza González, de la que estaremos conversando con ella sobre lo que es esta planificación estratégica de todo esto que, bueno, que cómo son las cinco principales tendencias profesionales y su impacto en los negocios. Vamos a estar tratando este tema en la tarde-noche de hoy. Gracias a todos los que nos conectan cada viernes a partir de las 6 de la tarde a través de la plataforma de Mujer Productiva Radio en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias. Señores, las preguntas no las pueden hacer, que les vamos a estar respondiendo. Raiza también. Gracias nuevamente por darle seguimiento a este programa y porque todo este mes de enero estuvieron ahí pendiente de cada una de las informaciones tan importantes que dieron nuestras líderes invitadas. Gracias y ya iniciamos. Nelis, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí, como también encantada y con mucha emoción de tener a Raiza González, que ya está en el país junto a nosotras. Definitivamente, muchísimas gracias. Nosotros hemos estado haciendo un recuento de las experiencias, por llamarlo de esa manera, de nuestras invitadas de este mes. Jacqueline y yo siempre estamos con lápiz y papel, como les decimos a ustedes que estén, porque esa es la oportunidad de llevarnos información de valor para aplicar en nuestras empresas. Raiza nos va a dar el empujoncito extra que necesitábamos de las experiencias y tendencias, y nosotros lo vamos a aplicar como buenas niñas. Un abrazo, bienvenidos sean. Raiza, bienvenida más que bienvenida a tu programa, tú lo sabes.
Gracias, mis amigas, gracias. Como siempre, una emoción grandísima estar aquí con ustedes, la oportunidad de hablar de esos temas que nos gustan muchísimo a las tres y más en este principio de año, que es como todavía estamos en ese proceso de ir como ubicándonos en los planes que tenemos, los proyectos que tenemos. Entonces me encanta poder compartir con la audiencia fantástica de este programa algunos tips de las cosas que comenzaron a pasar en el año 2021 y que se mantienen como tendencia por la misma situación, algunas porque son el resultado, la consecuencia de las situaciones que hemos vivido y otras porque vinieron para quedarse. Entonces, la verdad que feliz de estar aquí con ustedes esta tarde. Gracias, Raiza. Nosotras queremos ponerte inmediatamente en contexto y queremos hacerte una pregunta más para nosotros ideal, un plan realista. ¿Qué tú recomiendas basando en tus experiencias, que serían los puntos iniciales? Pero antes de llegar ahí, ¿cómo fue tu 2021? Que para mucha gente fue con tanto susto. Nosotros, como sabemos cómo tú trabajas, ¿cuál fue tu experiencia? Compártela, por favor, con nosotros. Mira, yo pues, por el área en que me desempeño, soy muy sensible al contexto social en el que estamos constantemente. O sea, no solamente acá, pero como ustedes saben, en mucho tiempo de mi carrera me tocó ejercer en lugares complejos, con muchas crisis sociales, como Haití, Guyana, Venezuela, Brasil, y definitivamente todo lo que pasaba en esos países impactaba, Puerto Rico también, que ha sufrido pues unos temas importantes en los últimos años, todo lo que pasaba termina impactando la gestión humana, el trabajo nuestro, por si es más fácil o más difícil conseguir recursos, por el riesgo por las emociones, cómo están las emociones de la gente en un lugar donde hay riesgos de afectar su vida. Entonces, para mí, mezclar mi labor profesional en una situación difícil no es ajeno a mí. Y eso ha hecho que estos 2 años donde nos ha tocado a todos ejercer nuestras carreras, nuestras profesiones, nuestro emprendimiento, en un contexto social muy complicado, pues yo he podido salir adelante, pero más que todo he podido acompañar ayudar a los profesionales a lo que acompaño a salir adelante dentro de ese contexto. Entonces, por eso, desde el punto de vista profesional, estos años, con todas las dificultades que ha tenido para todos, con todas las amenazas, con toda la incertidumbre, con toda la soledad que ha representado por muchos de nosotros, profesionalmente ha sido un año muy bueno porque he podido acompañar a la gente a que en esa realidad pueda lograr las cosas por las que yo trabajo, las cosas que son mi propósito. Entonces, realmente puedo decir que 2020 fue un año de inicio. Recordarán que yo inicié este nuevo proyecto de vida en el 2020 y aún así pude arrancarlo ok. O sea, nosotros comenzamos juntos la pandemia y mi proyecto, justamente. Y luego en el 2021 pude afianzar algunas cosas, ajustar algunas cosas. Sobre todo para mí eso fue como una de las claves del éxito, contar con gente que me remediara y me dijera, ok, pero aquí lo que tú haces, lo que hace más sentido es enfocarte en estos servicios, en estos productos, en estos proyectos. Y eso hizo que el año, la verdad, fuera en general muy bueno. Y también que, bueno, muchos de mis clientes se emplearan, consiguieran muy buenos trabajos. Entonces, pues fue un buen año, un buen año. De nuevo, me cuido al decirlo porque sí tuvimos todos los retos de salud nuestros y de mucha gente querida, que obviamente pues nos pegaron fuerte y nos siguen pegando porque no es tan fácil en esas circunstancias saber que las amenazas que todos teníamos y en cierta medida seguimos teniendo. Raiza, tú dijiste algo muy interesante, que es el hecho de que en un momento tan difícil como fue el 2020 y el 2021, como las personas que tú
ayudaste en ese proceso, pues consiguieron trabajos tan buenos y pudieron lograr pues lo que querían hacer. O sea, crecer dentro del área que querían moverse. ¿Cuál fue el truco? ¿Cuál fue la oportunidad que se vio en ese momento donde todos estábamos así, como con esta angustia, con esta situación de hacer un cambio en un momento tan difícil donde muchas empresas estaban cerrando y donde realmente no sabíamos qué esperar? Una buenísima pregunta. Justo una de las primeras cosas que yo hice fue desarrollar, y yo digo, yo hice en ese momento, porque en ese momento mi empresa era yo, fue desarrollar un módulo dentro del programa de transición de carrera que era manejo de las emociones y los paradigmas. Entonces, la primera cosa que hice con los profesionales con los que trabajé fue trabajar cómo estaban esas emociones, qué miedo tenían y tratar de ampliarles mucho la mirada, la perspectiva, para que vieran las oportunidades. Entonces, gente que llegaba y me decía, pero mira, es que yo tuve varios empresarios que habían iniciado sus emprendimientos, a veces 4 o 5 años, y decidieron reemplearse porque por la situación que teníamos, tuvieron que cerrar sus emprendimientos. Entonces, gente que estaba fuera de mercado venía con mucha inseguridad, de decir, a los 42 años me van a contratar, si a los 50 me van a contratar. Si es verdad que están contratando, si no todas las empresas están cerrando. Entonces, abrirles esa perspectiva y decirle, no es cierto que todas las empresas están cerrando, no es cierto que separaron los reclutamientos. Algunas empresas, si tenían 20 posiciones, contrataron 10. No es cierto que cuando tienes 42 años sales del mercado, hay un valor que tú tienes que no tienen las personas de otra generación. Entonces, trabajarles, darles mucha información porque los paradigmas cambian sustituyéndolo por otro y no negándolos. Entonces, cambiarles los paradigmas y mostrarles, ellos mismos eran la fuerza impulsora para ellos, eran ellos mismos, porque cuando uno de mis clientes lograba un empleo, entonces yo le decía, acaba de emplearse una persona que tiene 42 años, que tenía 6 años sin trabajar y consiguió una posición de director de mercadeo en un sector súper interesante, con buenos niveles de salario. Entonces, trabajarles eso. Yo hice mucha investigación de mercado para entender cuál era la realidad de las empresas. Entonces, los guié para que fueran más flexibles en la negociación de las propuestas económicas, porque como era un año de transición y de muchas dificultades para las empresas también, hubo empresas que tuvieron que ajustar los paquetes de compensación. Entonces los guié para que decir, ok, miren, en este momento recibir un poco de dinero menos es lo correcto y eso poco a poco se va a ir normalizando, pero ahora está bien que te emplees por un 20, 30 mil pesos menos de lo que tenías en mente, si esto es suficiente. Y le decía, vamos a hacer un rango, ¿qué es lo mínimo que aceptarías y cuál es tu salario ideal? Entonces, ya llegaban con otra mente. Y la otra cosa importantísima fue aprovechar la oportunidad. En el pasado, una persona que salía al mercado podía tener, y pasa todavía, hay algunas personas que tienen 5 ofertas de empleo en su trabajo, pero muchos de mis clientes tuvieron una sola oferta, un solo proceso de selección. Entonces, con el primero que me pasó eso, que lo fui acompañando, le hicieron como 12 entrevistas, dije, no, pero esto es la realidad. Puede ser que hayan algunas ofertas menos, posibilidades menos. Entonces, cuando le llegue a un cliente, vamos a cuidar esa oportunidad como lo que es, que puede ser la única que reciba. Entonces, aunque yo no se lo decía, yo tenía el temor, si era la única, le decía, vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, y eso fueron las reglas. Sin embargo, algo que yo sostengo, independientemente del momento en que estábamos, Jacqueline y Nelly, es que en el proceso de acompañamiento, de guiar a las personas en el proceso de búsqueda de empleo, de transición de carrera, les ayuda a asegurar que si hay dificultades, hacerlo estratégicamente y hacerlo estructurado, le aumenta sus posibilidades. Entonces, pues para mí también eso pasó, o sea que fueron procesos manejados, guiados por ellos mismos y bueno, yo soy bastante estructurada en ese proceso de una manera muy estratégica, muy clara,
a veces bastante tenaz en las cosas que los he guiado, entonces sí dio los resultados que esperaba. Y nos vamos a eso, que el logro de ellos, su plus fue la felicidad tuya también, porque fuiste acompañándolos y además fue también una satisfacción personal y profesional por esta dificultad que estábamos atravesando. Raiza, conocemos que eres tenaz, pero también sabemos la sensibilidad que tú tienes cuando estás evaluando los puntos del mercado. ¿Cuál sería? Oye, ¿cuál sería la recomendación más puntual, más personal que le has dado o que le darías, principalmente en este sector que es no solo buscar un trabajo nuevo, es una historia de vida? Cada persona está o cambiando su vida o mejorándola cuando va a un trabajo nuevo. ¿Cuál sería ese truco, como dice Jacqueline, pero ese punto tan sensible que debemos tomar en cuenta? Yo le digo, yo trabajo, el año pasado tuve varios clientes que eran directores de mercadeo y yo solamente les decía, ahora el producto eres tú. El producto eres tú. Entonces, en el proceso de búsqueda de empleo a veces nos adelantamos y vamos a la primera entrevista y queremos, es como automático, poner condiciones, y si no me dan esto, no, y si no me dan aquello. Bueno, mi hija, una de mis hijas la llamaron, me va a matar porque ponga el ejemplo, pero bueno, voy a cuidarme de que es 50% y 50%, y espero que sus jefes no vean esta grabación. La llamaron para una posibilidad hace unos días. Y me decía, no, pero es que si no voy, si no, y le decía, no, es que debes ir y punto. O sea, aunque la decisión de si vas a tomar la oferta o si no la vas a tomar, o si te conviene o no te conviene, la tienes que tomar cuando tengas la oferta en la mano. Entonces, no saltar ese proceso y saber que desde el primer contacto, desde el paso antes, del currículum que estás preparando, tus redes profesionales, cómo las tienes, pero desde el primer contacto particularmente, hasta que recibas la oferta, el producto eres tú. Entonces, hay que cuidar todo lo que uno cuida, el empaque del producto, el mensaje del producto, la congruencia del producto, todo. Entonces, eso es como eso, saber que va a ser buenísimo que contraten un profesional exitoso como la mayoría de la gente que me contrata y profesional con experiencia. Buenísimo para la empresa, buenísimo para el empleado, buenísimo para la empresa, pero ese empaque para que vean lo que deben ver en el proceso y que salgan de la manera adecuada es como las cosas más críticas. Hay muchas fases del proceso y cada fase del proceso es importante, cuidar cada fase del proceso, pero entender que estás en un proceso donde estás expuesto y que tienes que mostrar lo que tienes de la mejor manera. No es mostrar lo que tú no tienes, pero lo que tienes, mostrarlo de la manera adecuada. Excelente. Nosotros vamos en breve a una pausa por compromisos comerciales y cuando regresemos vamos a hablar de esos tips, de esas tendencias que son tan importantes tomar en cuenta para este 2022. En breve volvemos. Este programa llega a ti gracias a Grupo Benz, EGID, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, NS Consulting and Training, National Freight Service, Intec, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Link Cargo Express, Colamo Café, Luca Medi, Servicios Turísticos. Transformamos el agua en energía limpia. En la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana apostamos al desarrollo sostenible. Nos esforzamos por la protección de los recursos naturales. Hoy nos diversificamos y apostamos al aprovechamiento del sol y el viento para aumentar la producción de energía renovable. Transformamos esa fuerza de la naturaleza en electricidad para potenciar el desarrollo de la nación. EGI, líder en energía limpia.
Estamos de regreso y Raiza, quedamos en el tintero cuando nos fuimos a pausa para hablar de esas tendencias, esos tips. Cuéntanos, por favor, ¿qué debemos esperar? Porque según hemos estado hablando detrás de cámara, hay cosas muy interesantes a las cuales debemos prestarle mucha atención. Mucha atención. Así es, mira, hay muchas cosas que han estado ocurriendo y, sin embargo, en muchos aspectos, estos años ha sido una aceleración de un montón de cosas que nos ha convertido en muchos aspectos en un mundo más moderno. Y ese mundo más moderno ofrece más oportunidades y eso es como parte de la belleza, de entender la belleza de las oportunidades reales que pueden haber en este contexto que estamos viviendo. Y hacer una carrera profesional y hacer la realidad, los sueños que tenemos profesionalmente, ahora, voy a decirlo con cuidado, es más fácil, hay más recursos en este momento que en ningún otro momento de la historia. Ahora, como ha cambiado tanto, de manera tan rápida, el contexto profesional, el contexto comercial, en tantas cosas, hay que ser mucho más estratégico en esa planeación de nuestras carreras. No podemos dar por sentado cosas. Y cuando me hablaste, Nelly, y yo comencé a preparar esta conferencia junto con otra que voy a tener en las próximas semanas, el día 15, yo originalmente había pensado hablar de las cosas que tradicionalmente hacemos, que son las que, bueno, para desarrollar una buena carrera, llévate bien con tu jefe, sé buen líder, sé comprometido, vive la visión de la empresa. Y yo como que estaba en esa misma línea. Hay algunas cosas que son esenciales y te decía, Nelly, en una de las conversaciones que tuvimos, ser coherente, estructurado, en que si estudiaste una cosa y estás trabajando en otra y te vas a formar en otra, ver qué lazo une esas tres cosas. Pero estudiar algo, trabajar en algo y especializarte en otra cosa, pues probablemente te aleje del logro de ese objetivo profesional. Y esa era como mi idea. Sin embargo, cuando comencé a ver un poco más profundo y a investigar, a leer, a buscar, pues me di cuenta que estábamos en un reto donde la planeación de carrera está en un contexto que es completamente distinto a donde estábamos hace 3 años. Y la primera cosa tiene que ser cómo gestionar nuestra carrera en esos momentos de turbulencia. Siempre yo he dicho, para tú, en el pasado, desarrollar una carrera, los de recursos humanos nos sentábamos y decíamos, esta persona tiene buena capacidad analítica, tiene buenas relaciones interpersonales, vamos, y estudió mercadeo, sí, un buen perfil para mercadeo, y va a ser analista de mercadeo y después supervisor de mercadeo. Eso ocurre cada vez menos. Entonces, uno es quien debe tener el control en la idea, la claridad de hacia dónde uno quiere ir y tener un plan para llegar del punto A al punto B, tener un plan estructurado de cómo vas a lograr eso. Entonces, entender que en este mundo turbulento, ese plan de cómo ir del lugar 1 al lugar 2, necesita una planificación. Y si no hacemos eso, y si no lo planificamos adecuadamente, vamos a quedar fuera del juego, porque nos vamos a perder los ajustes que tenemos que hacer en este momento de transición y de una globalización y de unos cambios muy, muy importantes que definitivamente nos tocan a todos. Entonces, debemos nosotros... Ay, wow, no, es que el tema es muy interesante. Es apasionante. O sea, ella estaba hablando y yo decía, espérate, déjame ver cómo yo agarro esta parte de aquí. Déjame hacer esta pregunta. Entonces, eso que tú me estás hablando de que vivimos, de que tenemos que planificar nuestra carrera profesional dentro de esa turbulencia que estamos viviendo todavía al día de hoy como consecuencia de la situación del COVID-19, también tenemos entonces que tomar en cuenta y empezar a trabajar en el desarrollo de las habilidades como el resultado de esta globalización. Tú lo has dicho. Nosotros muchas veces nosotros nos hemos profesionalizado en una carrera, pero entonces por eventualidades que pasan, tenemos que habilitarnos en otras cosas. Pero tú nos estás diciendo entonces que debemos desarrollar habilidades. Así es, definitivamente. Y ese es el punto número 2, la segunda tendencia, al entender que esa globalización nos
demanda también unas habilidades globales. En el pasado, una persona que quería hacer una carrera internacional se preparaba para esa carrera internacional, estudiaba idiomas, estudiaba de la cultura de los países donde pensaba migrar, estudiaba tecnología que fuera más adecuada a esos lugares donde fuera a estar, a SAP. En este momento no ocurre así, aunque no vayamos a migrar, tenemos que tener habilidades actualizadas para el momento global en el que estamos. Tenemos que tener la capacidad de entender que nuestros clientes pueden ser gente de cualquier parte del mundo. Lo que yo hago, pero también nuestros servicios pueden ser recibidos de cualquier parte del mundo. Muchos de nuestros servicios, lo que yo hago de acompañamiento en desarrollo de carrera, una gente puede contratar un coach, un mentor. Bueno, mi mentora de negocio está en México y hacemos sesiones igual como yo la hago a una persona que vive aquí en Santo Domingo, en Piedín, en Naco o en el Ensanche Luperón. Entonces, eso mismo ocurre con nuestras habilidades. Nuestras habilidades tienen que entender que hay una competencia mayor porque lo que hacemos en este momento lo puede hacer una persona de cualquier lugar, desde cualquier lugar, en la mayoría de los casos, y en el futuro va a continuar siendo más así. O sea, ya se veía que podía ocurrir. Lo que pasa es que ahora ha ocurrido de una forma rapidísima. Entonces, ¿cómo asegurar que esas habilidades, las habilidades que necesitamos desarrollar, las desarrollamos de manera además muy rápida? Porque antes teníamos la posibilidad de hacer una maestría de 2 años. Señores, cuando terminemos la maestría en 2 años, ya eso no va a ser lo que se va a necesitar. Entonces, perdón los que están iniciando sus maestrías, gente muy cercana está iniciando maestría y está bien, el contenido de las maestrías se van actualizando, pero eso da un plus, eso no está de más. Claro, pero entender que las habilidades hay que desarrollarlas rápido porque lo que las empresas están necesitando, los clientes están necesitando, lo quieren de manera inmediata, lo necesitan ahora. Hay muchas tendencias como de automatizaciones, inteligencia artificial y todo eso, pero hay muchas empresas pequeñas y medianas que no tienen acceso a esas automatizaciones, no tienen la escala para hacer procesos grandes. Entonces, lo que trabajamos en empresas pequeñas o medianas es entender que nosotros somos esa automatización, nosotros somos lo que tenemos que utilizar nuestra inteligencia para crear procesos efectivos y procesos rápidos. Entonces, ¿qué habilidades? La capacidad de innovación, la capacidad de desarrollar nuestro pensamiento crítico para poder reaccionar rápido y la capacidad de entender las diferentes culturas. Si yo tengo un cliente que me contacta desde Estados Unidos o desde España, que tengo varios clientes allá, el contexto de lo que hago, el proceso es el mismo. Las páginas que se utilizan en España son diferentes. El proceso de selección es completamente diferente. En Estados Unidos ha dado un giro grandísimo los procesos de selección. Y aunque muchos de mis clientes, la mayoría son de Latinoamérica, pero llegan clientes que van a trabajar a empresas que sus casas matrices son de esos lugares y tengo que entender el contexto de lo cultural, de lo que está pasando ahí para apoyarlos en su proceso. Entonces, esas tres cosas como... Raiza, un cambio de carrera basándose en eso. Así es, así es. ¿Cuál sería la tendencia entonces? Porque si esas personas que están optando por posiciones donde las casas matrices están en otros continentes, donde estamos viviendo realidades normales y paralelas que no son las mismas, ¿qué sería el cambio ahora? ¿Cuáles son las tendencias de esas carreras? Sí, en el proceso de búsqueda hay 2 cosas importantes. Algunas es que en nuestros mercados, por ejemplo, se utiliza mucho LinkedIn para búsqueda de empleo. En otros mercados se utiliza más Glassdoor o otras aplicaciones. Entonces, entender dónde vamos a aplicar. Entender también los procesos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el proceso de búsqueda de empleo, acá, en nuestros mercados, típicamente los procesos de búsqueda lo inicia Recursos Humanos. Se hace una selección de los primeros candidatos
en otros mercados, los procesos de búsqueda los inicia el dueño del puesto. Entonces, nuestro network, el networking que hacemos, la red de contactos, es diferente porque no es buscar en LinkedIn gente de recursos humanos o ver a quién le mandamos el currículum dentro de recursos humanos. Es buscar quiénes son los dueños de la carrera, que puede ser el director de mercadeo, puede ser el director de logística, puede ser el director de tecnología, y ese es nuestro contacto. Y la primera entrevista que nos la va a hacer es esa persona, y la entrevista cuando lo está haciendo la persona de la línea a cuando lo está haciendo gestión humana es completamente diferente. Entonces, esos son pinceladas de cosas que están ocurriendo, pero también cuáles habilidades se están buscando. O sea, las habilidades que nosotros tenemos, hay algunas habilidades que, pensamiento crítico, por ejemplo. Pensamiento crítico es una competencia muy, muy linda, pero es difícil de desarrollarse, porque para desarrollar el pensamiento crítico hay que comenzar temprano. Entonces, hay que comenzar temprano porque se necesita mucha lectura, se necesita unos ejercicios, no es como desarrollar la habilidad de negociación, que hay unas herramientas. Pensamiento crítico es una competencia que se necesita invertirse para desarrollarlo, cuestionar, salir del estatus, ver las cosas con diferentes sombreros, hacer muchos ejercicios de salirte de tu zona de confort y cuestionar desde puntos de vista distintos. Entonces, pero se puede lograr. Lo puedes pero hacer, hay que fajarse, Jacqueline. Hay que fajarse, sí. Hay que implementarse. Hay que fajarse, entonces. Fajarse y estar dispuesto a fajarse. También son dos cosas diferentes. Yo le digo a mis clientes que participan en sesiones de coaching de equipos, de coaching grupal, le digo, ayer justo le decía a un grupo, miren señores, esto no es una clase, es una sesión de coaching para desarrollo de unas competencias. Y lo que hace que la competencia se desarrolle no es lo que ustedes escuchen aquí, es lo que ustedes comiencen a hacer a partir de mañana, allá, con sus empleados, con sus líderes, con la toma de decisiones. Entonces, como tú dices, estar dispuesto a decir, ok, tengo que trabajar en esto, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer todos los días? Porque una competencia, para desarrollarla, la tenemos que practicar. Y yo veo esa diferencia muy clara cuando los equipos a los que guío se empeñan y salen de las sesiones y hacen unas cosas y van y se reúnen y hacen otras cosas y la transformación es mucho más rápida. Entonces, esa rapidez en este momento es esencial. Bueno, pues entonces, esto nos queda para la próxima pregunta que vamos a hacerte cuando lleguemos de esta pausa, que es sobre lo que dijo Nelis, el cambio de profesión como un resultado para la automatización. Entonces, vamos a ir a pausa para cumplir con los compromisos comerciales y volvemos para responder esa tendencia número 3. Este programa llega a ti gracias a Grupo Benz, EGID, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, NS Consulting and Training, National Freight Service, Intec, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Link Cargo Express, Colamo Café, Luca Medi, Servicios Turísticos.
Regresamos nuevamente a Mujer Productiva Radio. Muchísimas gracias a las personas que nos están preguntando en las redes sobre todo esto que es lo que es la planificación de la carrera profesional, sobre el impacto que esto va a generar en nuestras vidas y en nuestros negocios. Estamos hablando con Raiza González, que bueno, gracias a Dios que la tenemos aquí, nos está orientando de cómo mejorar nuestras carreras y nuestras capacidades y habilidades para tener unas mejores oportunidades en este 2022. Bueno, Raiza, quedamos en los cambios de profesión como un resultado de la automatización. Entonces, estamos hablando de que tenemos que tomar en cuenta en esta tendencia número 3. Hacer un análisis de cuáles son las habilidades que se están, que este mundo, esas competencias que se han extinguido, que ya no necesitamos, y ver por cuáles necesitamos sustituirlas. Y eso es un ejercicio muy personal del área donde estemos. Hay áreas donde ese ejercicio es puramente técnico, decir, porque cuando hablamos de cambios en tecnología, pensamos de este tipo, pensamos, tengo que aprender a usar Zoom, tengo que aprender a usar Teams, tengo que aprender a usar estas plataformas, entender en nuestras áreas cuáles cosas, por qué habilidades necesitamos sustituirlas, cuáles ya no necesitamos y cuáles sí necesitamos sustituirlas. A mí me gusta poner mucho el ejemplo de recursos humanos porque es el área donde me desarrollé en el pasado. Recursos humanos tenían que reclutar, recursos humanos tenían que organizar las actividades, recursos humanos tenían que verificar nóminas. En este tiempo, recursos humanos tienen que estar muy, muy, muy atentos a las tendencias del mercado para poder facilitarle a sus empleados estas cosas de las que estamos hablando. O sea, los programas de entrenamiento, de desarrollo, tienen que estar orientados hacia la creatividad, hacia la innovación, hacia el pensamiento crítico, hacia el pensamiento estratégico. Entonces, esa es un área donde el recursos humanos tiene que estar bien metido en la estrategia, bien metido en lo que está pasando en el negocio, para que sepa qué cosas necesita y qué herramientas darle a los empleados para que puedan ser exitosos en esta realidad. Pero nosotros también individualmente tenemos que ver qué necesitamos. A mí los clientes constantemente me piden cosas distintas. Entonces yo tengo que salir y buscar qué está pasando ahí con relación a eso que me está pidiendo. Recientemente estuvo que mucha gente está haciendo híbridos en el trabajo, el concepto de trabajos mitad tiempo en la oficina y mitad en sus casas. Los líderes necesitan habilidades para dirigir a distancia. Entonces, no puedo seguir hablándole de liderazgo cercano, que vaya en las mañanas, que sepa lo que le está pasando a la gente. No, es un liderazgo flexible, es un liderazgo inspirador, es un liderazgo humano en el sentido de que tiene que entender la realidad del empleado en esta situación, en su casa, si está pudiendo hacerlo, para poder ofrecerle las herramientas, inspirarlo desde esa realidad. Entonces, los conceptos de liderazgo, los mismos conceptos de liderazgo que hemos visto siempre, pero en este momento, esos conceptos de liderazgo hay que refrescarlos con unas cosas que inspiren a gente que no está todos los días contigo, o por el sistema híbrido, o porque como es en mi caso, uno de mis empleados vive en Venezuela, otro vive en La Vega y otro vive en Punta Cana. Entonces, poder inspirar, guiar, orientar, enganchar, cuando estamos tan dispersos, entonces, pues necesita unas habilidades distintas. Se llama liderazgo post-pandemia, que es lo que tenemos que entender, porque el líder post-pandemia tiene que agrupar todas esas habilidades y actualizarla. Y ahí va la técnica número 4. Personalizar aprendizajes, enfocarlo, hacerlos propios. ¿Cuál sería esa tendencia? Perdón, si me repites, Nelly. Claro, con esta tendencia post-pandemia que nosotros tenemos, que la gran realidad es reajustar lo que hacíamos y lo que pensábamos, ese aumento de valor y rapidez como resultado de la personalización que debemos hacer. ¿Cuáles serían los resultados? ¿Cuáles son los tips para eso? Para el resultado. Lo primero es la rapidez. Lo que les decía hace un ratito, de que el ritmo de aprendizaje
no es el mismo ritmo de aprendizaje de antes. Entonces, entender eso y saber, entender cuál es nuestro estilo de aprendizaje y cómo lo vamos a buscar. O sea, el aprendizaje se puede dar ahora, y es lo que les decía al principio, que este momento ofrece tantas buenas oportunidades, porque tú quieres aprender de lo que sea y está la información disponible de las mejores universidades, los mejores másters. En estos días habíamos acordado que varios miembros de mi equipo se van a certificar como mentores y coaches, porque estamos necesitando que ellos también apoyen algunos de los procesos. Y cuando yo me certifiqué a hacer una certificación de coaching, pues costaba muchísimo, y avalada por quien la quise hacer. Y en este momento comenzamos a investigar y hay un montón de certificaciones de muy buen nivel a unos precios, pues muy competitivos, muy razonables. Entonces, buscar esas oportunidades y entender que requiere una rapidez. La otra cosa es que haya una coherencia. Esto es bien importante. Que haya una coherencia entre nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro propósito, la estrategia y los factores externos. Que lo que nosotros vayamos a hacer con nuestro desarrollo de carrera, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿De qué va a servir esto? ¿Y qué está pasando ahí afuera con eso que está pasando? Porque eso es lo que nos va a aumentar la posibilidad de que realmente seamos exitosos. Si hacemos un plan de carrera desconectado de la realidad, de lo que estamos viviendo, pues entonces no nos va a servir. Y la tercera, la gran conciencia de tu propio valor. Entender qué cosas tú tienes que eres diferente a cualquier otra persona, cualquier otro profesional. Le dicen en un modelo que utilizo, tu unfair advantage. ¿Qué cosa es tan especial en ti que es distinto? Y eso hay que reconocerlo, porque esa es la parte que vamos a mercadear. Es que si tú te tocó trabajar, como en tu caso, que te tocó trabajar en Jaina por mucho tiempo en un ambiente que era un ambiente muy retador, muy fuerte, muy pesado por los distintos jugadores que estaban ahí, la gente de alto nivel, la gente de abajo, los clientes, todo lo que te tocaba. Eso, junto a la experiencia que tú tienes en servicio al cliente y la experiencia que tú tienes en certificaciones, en liderazgo, en supervisión, solo lo tiene Nelly. Entonces, en lugar de tú ir a vender supervisión efectiva en industrias de salud, no, tú vas a vender eso, es lo que tú eres especial porque, pues, por gracia o porque te tocó, porque lo aprovechaste, tú diste esos pasos. Entender eso, entender en qué somos buenos. Si somos buenos en comunicar, en enamorar, en convencer, o si somos buenos en analizar datos, en entender. Entonces, entenderte eso, conocerte para que lo puedas vender, para que lo puedas promover, que lo puedas mercadear. Viene eso con la número 5, la estaba esperando por segundo. Vender tu imagen, hacer tu branding como marca. Eso no es tan fácil como se ve, señores, olvídense de eso. Yo la estaba esperando por segundo, porque por más que estudiemos, por más que lo veamos y lo escuchamos, porque es un tema de tendencia desde hace varios años, señores, hay que respirarlo profundo, hay que invertir recursos, tiempo y muchas ganas. Raiza, cuéntanos de esa. Pero déjame agregar algo ahí. Eso para mí fue algo, ¿cómo te digo? Revolucionario. O sea, yo me estoy viendo ahora como una marca. O sea, esto no es de que buscar hacer un cambio de carrera, buscar unas oportunidades mejores. Óyeme, yo soy una marca. Y esa marca, Jacqueline, en todo lo que implica, en absolutamente todo lo que implica. A mí me ha tocado trabajar este tema porque yo realmente no tengo tanto espíritu de influencer. Realmente yo soy así. Ha sido toda una experiencia, porque Raiza y yo nos hemos colocado en sombrero, hemos trabajado con clientes donde en un momento determinado no entendieron, y yo les decía, es que no, ahora mismo yo no tengo ese sombrero. La primera vez que lo dije, me miraron, ¿cómo así? Y yo le dije, no, es que ese es el sombrero de la marca Nelly Sánchez.
y tuve que explicarle que Nelly Sánchez era una marca, porque sí trabajo como conferencista a otras marcas, pero Nelly Sánchez sigue siendo parte de una estructura. Ahí es que Raiza, que lo tuvimos viendo muy de cerca, tuvimos trabajando ese punto hace un año. Miren, la marca la vamos a tener, gestionense o no se gestione. Entonces es más fácil que la gestionemos. Entonces, eso de entender que eres una marca y que hay que gestionar esa marca en todo el sentido. Fíjense, cuando yo comienzo, para ponerlo un ejemplo muy simple, cuando estamos buscando empleo, lo primero que yo hago cuando un cliente potencial, un prospecto me llama, es que reviso. ¿Qué ustedes creen que es lo primero que yo reviso? Sus redes sociales. ¿Sus redes sociales? ¿Pero cuál de las redes sociales? ¿El Facebook o el Instagram? El Instagram. Antes de revisar el LinkedIn, yo reviso el Instagram. Y justo antes de ayer hablaba con una clienta, con una prospecta, una persona que me llamó y le decía, yo vi tus redes sociales. Me tomé la libertad de verlas y se lo digo siempre a la gente porque, ¿verdad? Por un tema ético de profesional, pero le digo, quiero verlas antes de condicionarte. Entonces la veo así, tranquila. Tú entras a las redes sociales de una persona y en un minuto tú te haces una idea de lo que es esa persona. En un minuto, esta persona tenía unas fotos con sus animales, tenía una foto en la primera comunión de un sobrinito, del ahijado. Siempre que publicaba, por ejemplo, los cumpleaños de sus seres queridos, decía, espero que Dios te bendiga y que dé luz a tu vida. Era una persona que tenía varios viajes a la playa. Entonces te da una idea, ¿verdad? Entonces, las empresas están contratando personas integrales y no puedes ser alguien que no eres. Yo soy lo que soy en mis redes sociales. Bueno, mis redes sociales son un poco diferentes porque ese es el canal que yo utilizo para mi trabajo ahora en la actualidad, por la decisión que tomamos, estratégica que tomamos. Entonces, ahora, fíjense que si ustedes ven mis redes sociales, en el último mes, yo solo hablé de Tulum y de lo lindo que era Tulum y de cómo yo desde Tulum trabajé. Y ya había un plan de redes que estaba desde noviembre diseñado para diciembre y para enero también. Y cambiamos el plan porque como se hizo con tanto tiempo anticipado, nos recordamos que yo iba a estar 3 semanas de ese tiempo de viaje y iba a estar trabajando desde allá. Y entonces, ¿qué salió en las redes sociales? Que yo estaba trabajando porque ya vive mi hija, iba a estar con ella, pero iba a estar varias semanas y también iba a trabajar desde allá, desde ese lindísimo ambiente, en unos espacios compartidos espectaculares que compré, que fui a la playa, que fui a las lagunas, que fui a comprar artesanía. ¿Por qué dijimos esto? ¿Por qué decimos esto en una red profesional? Porque yo digo que los profesionales exitosos hoy día tienen carreras y vidas balanceadas y yo tengo que ser capaz de mostrar que eso es cierto. Yo no estaba mostrando porque ustedes lo saben que me tocaron, y lo dije hace un momentico, muchas posiciones regionales y muchísima viajadera y yo no publicaba esas cosas. O sea, yo nunca publicaba de aquí a allá porque no era parte de mi esencia y ahí era donde decía Nelly que lo difícil que había sido para mí esta transición. Entonces, ¿por qué ahora sí lo publico? Porque eso es congruente, porque yo trabajo en el desarrollo de profesionales e insisto y creo que para desarrollar buenas carreras debes tener una vida balanceada. Entonces, preparar esa marca y diseñarla desde qué vas a publicar, cómo te vas a proyectar, cómo van a ser tus redes, cómo van a ser tus contactos, cómo van a ser tus interacciones, qué historias vas a contar. Es importante y lo esencial no es crear una Raiza que no existe o una Nelly o una Jacqueline que no existe, es comunicar la esencia de esa Raiza y de esa Jacqueline y de esa Nelly que conecta con la gente que está ahí, que quiere tener carreras balanceadas, vidas balanceadas, desde donde lo que le toca, desde la realidad que tienen. Me encanta lo que dices porque estás hablando de que los profesionales de hoy en día debemos ser integrales, con una vida normal y eso me encanta. Me estás validando de que podemos publicar en nuestras redes empresariales, de que tenemos una vida normal y que podemos compartir con las personas que nos siguen. Entonces, esto hace ya para la pregunta de cierre
¿dónde podemos localizar a Raiza González? Y tus redes son sumamente fáciles de seguir. Sí, muchísimas gracias. Mis redes sociales son mi nombre, Raiza González. Tengo una página, Development with Actions, que fue la primera página que creé. Y tengo también, pues, el Instagram y el LinkedIn es Raiza.González, Raiza González. Y entonces la página web es www.raizagonzalez.com.do. Por si no lo sabían. Por si no lo saben. Que por cierto, así como para aprovechar y decirlo, que hoy la página colapsó, tipo como el show de Marc Anthony, porque la gente, por la cantidad de gente que entró, pero ya está habilitada nuevamente. Así que cayó unos minutitos, entonces ahí está abierta y hay información actualizada de lo que hago y de las cosas que me encanta compartir con la gente. Realmente te agradecemos enormemente. Nos llenas de energía y de tanta información positiva y fácil de digerir cuando vienes a visitarnos. Tú sabes que tus puertas siempre han sido abiertas porque las oportunidades de aprender contigo siempre son altas. Gracias a ustedes que nos han estado dando el apoyo constante, porque para ustedes, además de nosotros, no digamos lo contrario, estamos haciendo este programa. Nos divertimos, aprendemos y apoyamos en la medida que nosotros podemos. A nuestros patrocinadores, muchísimas gracias. Nuevamente nos sentimos honrados por el apoyo que nos dan constantemente. Raiza, nos vemos en una próxima invitación. Jacqueline, un abrazote. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes, gracias señores por conectarse y amigas, por conectarse cada semana y recibir esta información de calidad y propuestas de valor para mejorar nuestro desarrollo profesional y humano. Participa y pregunta en Mujer Productiva Radio, síguenos en nuestras redes sociales, así como en la de Raiza González con .s, para que puedan pues recibir información de calidad. Muchísimas gracias, manténganse conectados. Buenas tardes.